En este video realizaremos un pequeño recorrido por las teorías psicoanalíticas desde sus inicios, para ir mostrando las diferentes aportaciones que han ocurrido a lo largo de la historia. Sentaremos las bases con Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, quien comenzó esta corriente desde cero basándose únicamente en las teorías filosóficas precedentes y en sus observaciones ejerciendo la terapia. Luego iremos con la escuela británica, conformada por Melanie Klein, interesada en el análisis infantil, Donald Winnicott, que aportó mucho sobre las teorías de cómo las patologías comienzan en la infancia, y W. Bion, que hablará sobre la teoría del psicoanálisis en grupos. Luego iremos con la escuela norteamericana. Heinz Hartmann y Anna Freud son quienes la conforman. Anna Freud estaría en disputa con Klein por las diferencias entre sus postulaciones sobre el tratamiento infantil. Y finalmente abordaremos la escuela francesa con Lacan, quien unió la teoría psicoanalítica con la lingüística y la filosofía. Sigismund Freud, o mejor conocido como Sigmund Freud, nació el 6 de mayo de 1856 en el Imperio Austrohúngaro y falleció en el año de 1939 en Inglaterra debido a cáncer de mandíbula. La familia de Freud se conformaba por su esposa llamada Marta, teniendo 3 hijos, Oliver, Ernest y Martin, y 3 hijas llamadas Anna, Mathieu y Sophie. Freud estudió medicina, pues aunque quería estudiar alguna carrera como investigador, al ser judío solamente se le permitió estudiar medicina o abogacía. Se decidió por estudiar medicina, ya que se apegaba más a la condición humana, que es lo que él quería estudiar. La teoría psicoanalítica o el psicoanálisis fue fundada por el mismo Sigmund Freud. Esta teoría trata de explicar las fuerzas inconscientes que motivan el comportamiento humano, así como aquellos conflictos internos que aparecen durante la niñez y que afectan después en los comportamientos y emociones del individuo. Freud mencionaba que la sexualidad aparecía desde el nacimiento, que la sexualidad es una constante en la vida del individuo, donde además pasa por diferentes etapas. Esta organización depende de cómo se acoplen a los diferentes procesos que se dan en un individuo. Estos son los biológicos, socioculturales y los psicológicos. Es importante mencionar que los elementos mencionados anteriormente son fundamentales para el desarrollo del ser humano. Freud además explica que los primeros años de vida son decisivos en el desarrollo de la personalidad, y aquí es donde la sexualidad tiene una gran importancia, ya que empiezan a aparecer aquellos conflictos entre los impulsos biológicos sexuales del niño y los límites impuestos por la sociedad. Adentrándonos al psicoanálisis, existe la teoría psicosexual, donde en ella se explican 3 componentes importantes y además fundamentales dentro de la personalidad, que son el ello, el yo y el superyo. El ello es la parte en la que satisfacen los deseos y en la que aparecen los primeros impulsos de la mente del individuo. Aquí no hay noción del tiempo, ni tampoco de lo malo o de lo bueno, solamente se trata de llegar a satisfacer aquellas necesidades del individuo. Siguiendo con el yo, este es la parte consciente de ello. En este concepto aparece el sentido común y además la razón. Aquí no se basa en la satisfacción, como lo es en el ello, sino se basa en la realidad en la que está el individuo. Por otra parte, el superyo es la parte relacionada tanto con la moral como con la ética, es decir, aquello que se le enseñó desde pequeños, ya sea por parte de los papás, por la escuela o por la religión. Estas son consideradas doctrinas que frenan la conducta. Dentro de la organización psicosexual hay 2 periodos, que son el periodo progenital y el periodo genital. El periodo progenital abarca desde el nacimiento del individuo hasta la pubertad. La sexualidad en esta etapa se usa como una herramienta para así poder satisfacer sus necesidades, no solamente las sexuales, sino también las necesidades básicas, así como el comer, beber y recibir afectividad. Cuanto antes llegue a encontrar la manera para satisfacer estas necesidades, desde antes empezará a centrarse en la parte psíquica del cuerpo. Siguiendo con el periodo genital, este empieza en la adolescencia. Aquí empieza el desarrollo de los genitales y suma una nueva necesidad, que es la de la reproducción. En este periodo empiezan a establecer vínculos sexuales con otros individuos. Freud mencionaba que si se superaban, por así decirlo, estos 2 periodos de forma satisfactoria, podían tener una vida adulta sana. De no ser así, podía el individuo establecer mecanismos de defensa y represiones en el futuro. Freud trataba de demostrar que la mayoría de las actividades que realiza el ser humano son inconscientes. Melanie Freises nació el 30 de marzo de 1882 en Viena, Austria. Una de sus metas era estudiar medicina y además especializarse en psiquiatría.
Debido a la enfermedad de su padre, no pudo lograrlo. Después, se casó con Arthur Klein, donde tuvieron a 2 hijos, llamados Eric y Hans, y una hija llamada Melita. Melanie Klein abrió un nuevo camino del pensamiento psicoanalítico al reconocimiento de la importancia que tienen las experiencias que pasa el individuo en sus primeros años de vida en el aspecto emocional en adultez. Klein se inspiró en el análisis de juegos de niños para poder llegar a los conceptos de las posiciones, como son la esquizoparanoide y la depresiva. La posición esquizoparanoide es un estado mental universal que existe desde el nacimiento del individuo. Esta se refiere a una serie de ansiedades, defensas y relaciones de objeto, tanto interno como externo, donde Melanie considera que aparece en los primeros meses de vida y que persiste en la infancia y en la adultez. La escisión es la principal característica de esta posición, además del yo como del objeto, en lo malo y lo bueno, donde al integrar estos conceptos ya mencionados, puede llegar a ser nula o escasa. Los niños desde pequeños experimentan ansiedad por la pulsión de muerte interior, además del trauma durante el nacimiento, así como las experiencias de frustración y de hambre. Según Klein, los niños pequeños tienen un ego rudimentario, no integrado, que lo usa para poder enfrentar la ansiedad, ya sea mediante el uso de fantasías de escisión, proyección e introyección. El infante divide su ego y su objeto, además que proyecta hacia afuera sentimientos tanto de amor como de odio, que son las pulsiones de vida y de muerte, aparte separadas de la madre o pecho, lo cual resulta en que el objeto materno se divide en un pecho malo, que es aquella mamá sentida como frustrante y persecutoria, es decir, que es odiada, y un pecho bueno, que es aquella mamá que es amada y sentida como gratificante y afectuosa. La posición depresiva, por otra parte, es una constelación mental, donde Klein define como algo esencial en el desarrollo del infante, donde esto se experimenta por primera vez alrededor de la mitad en el primer año de vida. En la posición depresiva, la ansiedad se siente por el objeto. En esta fase, el bebé no solamente se relaciona con el pecho, manos, ojos, sino con la madre como persona y completa, y que además aún depende totalmente de ella. El motivo principal de la ansiedad es el temor a que sus propios impulsos de destrucción haya deshecho o destruido el objeto amado. Por otro lado, las relaciones objetales son aquellos momentos evolutivos del desarrollo psicosexual donde el yo se relaciona con objetos externos e internos desde el amor y el odio. Estos pueden abarcar relaciones tanto orales como anales o fálicas, etapas donde el niño emplea la libido para así poder conocer y además experimentar el mundo a través del placer de las zonas erógenas. Nació el 7 de abril de 1896 en Reino Unido en el seno de una familia de clase media alta y murió en Londres de un ataque al corazón el 25 de enero de 1971. Era el hijo menor y único varón de John Frederick Winnicott y de Elizabeth Woods. Tuvo 2 matrimonios, el primero fue con Alice Buckstock Winnicott de 1923 a 1951 y el segundo fue con Claire Winnicott de 1951 a 1971. Fue pediatra, psiquiatra y psicoanalista inglés, pero se especializa y gradúa con título médico en pediatría en el año de 1920. Hizo una pausa en sus estudios durante un lapso de 1914 a 1918 para servir como cirujano en un navío destructor durante la Primera Guerra Mundial. Comenzó a trabajar como pediatra en 1923 en un hospital de Londres. En 1927 se une a la Sociedad Psicoanalítica Británica y la supervisora de su trabajo fue Melanie Klein. El principal postulado de Winnicott sobre la etiología es el medio ambiente en el desarrollo emocional del niño y sus fallas ambientales. Es por eso que está en desacuerdo con lo que dice Melanie Klein. Winnicott menciona 3 funciones maternas iniciales, las cuales son: sostenimiento. Es un factor básico del cuidado materno donde se debe sostener al niño emocionalmente de manera apropiada. Manipulación. Facilita la coordinación, la experiencia del funcionamiento corporal y la experiencia del self, además ayuda a la personalización del bebé. Presentación objetal. Consiste en mostrar de manera gradual los objetivos de la realidad al niño para que así pueda hacer real su impulso creativo. Menciona que hay diferencias entre el verdadero y falso self. El verdadero self es el corazón instintivo de la personalidad. Es la capacidad, además de poder reconocer y dar a conocer sus necesidades con expresión propia. Es percibido como real. El falso self es una estructura de defensa que asume ciertas funciones maternas de protección y cuidado. Aquí el niño se acopla al medio ambiente, además de proteger su verdadero self de amenazas o heridas. Entonces, concluimos que la diferencia es que mientras el verdadero self te deja ser libre de tus acciones, el falso self no te deja ser, sino debes acoplarte a tu entorno.
Wilfred Bion nació el 8 de septiembre de 1897 en India y muere el 28 de agosto de 1939 en el Reino Unido a la edad de los 82 años debido a la enfermedad de leucemia. Pasó su primera infancia en India y fue criado por una nordisa. Su padre era proveniente de un ingeniero en irrigación de origen inglés y su madre era de la India. A los 8 años fue enviado a Inglaterra como pensionista para sus primeros años de estudio. Esa época desarrolló un gran disgusto por lo sexual y le atraían mucho los deportes. Llegó virgen a su matrimonio con Betty Harding a la edad de 40 años y con quien tuvo 3 hijos. Tuvo una experiencia militar entre 1916 y 1918, ya que fue incorporado en el batallón de blindados y se encontró en el campo de batalla de Cambrai. En 1918 salió del campo de batalla con el grado de capitán y con experiencia sobre la fraternidad humana y la jerarquía militar. En 1932 entra a la clínica de Tavistock y su trabajo consistía en ser médico asistente. Trató a adolescentes, jóvenes afectados por trastornos de la personalidad, delincuentes y se ocupó del tratamiento de Samuel Beckett por un par de años. Empezó a trabajar en pequeños grupos al entrar a Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, en un hospital en donde recibían pacientes afectados por la neurosis de guerra llamados grupos sin líder. Realizó un análisis con Melanie Klein que duró 8 años. Sus planteamientos fundamentales eran: continente-contenido, el bebé experimenta una serie de sensaciones y emociones que no puede tolerar y que expulsa hacia afuera. La madre o la persona que cumple la función materna toma estas emociones, las modifica y las elabora dentro de sí misma. Alfa-beta. Para que se pueda crear espacio, algo que ocupa lugar tiene que salir antes. Alfa. Pensamiento que puede ser pensado y tolerado traen material para la vida. Beta. Lo que el bebé expulsa, es decir, aquello que es incapaz de ser procesado por la mente. Capacidad de Revier. Capacidad de objeto de recibir y responder de manera creativa a las experiencias concretas de caos y confusión que son proyectadas por el bebé. La capacidad de tolerancia de un bebé es muy poca o pequeña. Objeto bizarro. Durante el proceso de identificación patológica se produce disociación de las dos personas, madre y bebé, dando así fragmentados minúsculos que se proyectan violentamente en el objeto. Espacio mental. Noción de espacio en cualquier lugar en el cual antes hubo algo. Heinz Hartmann nace el 4 de noviembre de 1894 en Viena, Austria, y muere el 17 de mayo de 1970 en Stony Point, Nueva York. Médico y psiquiatra, quien postula las funciones del yo, ahora conocida como la psicología del yo. Es considerado por múltiples profesionales como el autor que permitió el puente entre el psicoanálisis y lo que actualmente es denominado como la psicología dinámica. Plantea la autonomía del yo frente al ello y designa las funciones básicas del yo, independientes del ello. Con sus conceptos de autonomía primaria, autonomía secundaria y neutralización, es capaz de brindar un modelo para la comprensión del desarrollo y funcionamiento del proceso secundario, como elemento fundamental para la adaptación del hombre. Varios psicoanalistas rechazaban la teoría de la psicología del yo, ya que la consideraban como una integración y adaptación del hombre, de imitación de los ideales que solo se adaptan a una vida americana. Diferencia al self y al yo, el yo siendo el órgano psicológico de la adaptación, que tiene como función organizar y autorregular el principio de la realidad, percepción, deseos, sentimientos, pensamientos y actitudes conscientes, y self caracteriza como las funciones anatómicas y fisiológicas. Heinz Hartmann concebía la estructura de la personalidad como el resultado de la interacción entre la herencia y el ambiente, y los rasgos de carácter se diferencian en el curso del desarrollo del individuo. Anna Freud. Anna Freud nació en Viena en el año de 1895. Fue la última hija del matrimonio formado entre Sigmund Freud y Martha Bernays. Con su madre no tenía una relación muy cercana y con su hermana tenía una relación ambivalente, pero con su padre mantenía una buena relación. Desde muy joven entró en contacto con el mundo de la psicodinámica. Ingresó al profesorado de educación elemental, donde después ejerció siendo docente. Durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial, solía asistir a las reuniones del Círculo Psicoanalítico de Viena. Entre 1918 y 1920 empezó a psicoanalizarse con su padre Sigmund Freud. En 1922 es admitida a la Sociedad Psicoanalítica de Viena como psicoterapeuta. Es en esta época cuando Anna Freud
decide dejar de trabajar como institutriz y dedicarse al psicoanálisis, en concreto el psicoanálisis con niños y niñas. Entre 1925 y 1930, Anna Freud empieza a impartir seminarios y conferencias para formar a psicoanalistas y educadores. En 1936 publica uno de sus libros más importantes, El yo y los mecanismos de defensa. Anna Freud entendía el yo como lo más importante de la psique, al ser la parte que actúa como árbitro entre el superyo y el ello. De este planteamiento surgió poco después la llamada psicología del yo. Los mecanismos de defensa son, para Anna Freud, las artimañas que el yo utiliza para engañar al ello y ofrecerle pequeñas victorias simbólicas, ya que no puede satisfacer sus necesidades en el mundo real. Anna Freud acepta las ideas de su padre y las amplía en cuanto al funcionamiento del ello, el yo y el superyo. Sus explicaciones vinieron a darle un enfoque más pragmático y no tan oscuro al psicoanálisis. Anna Freud muere el 9 de octubre de 1982. Jacques-Marie-Émile Lacan nació en 1901 en París, Francia, y murió en 1984 en el mismo lugar. El discurso de Lacan resulta de la interacción entre lo filosófico y lo psicoanalítico. Sus teorías también se basaron en la lingüística, especialmente en Ferdinand de Saussure. Utiliza la noción de habla y lengua, siendo el habla un fenómeno individual y la lengua un fenómeno a nivel social. También utiliza la unidad básica del lenguaje, el signo, que se compone de significado y significante, siendo la primera una imagen acústica y la segunda aquello a lo que se refiere el significante. El ser humano se aleja del sistema estímulo-respuesta gracias a que se rige por las pulsiones, que carecen de objetivos predeterminados. Lacan cree en la idea freudiana del subconsciente. Muy bien, ahora abordaremos la estructura de la construcción subjetiva que se divide en 3 registros: lo real, aquello que no se puede expresar por el lenguaje; lo que no se puede decir, lo que no se puede representar; lo imaginario, que está construido en un proceso que requiere cierta enajenación estructural. Es el reino de la identificación espacial que se realiza en el estadio del espejo. Por último, está lo simbólico, que genera una reflexión a nivel comunitario del conocimiento primitivo del yo y crea el primer conjunto de reglas que gobiernan el comportamiento e integran al sujeto a la cultura. Ahora hablaremos del estadio del espejo. La imagen que cada uno tiene de sí mismo es congruente con la noción de su ego. Esta noción de personalidad y apariencia física solo se logran adquirir a temprana edad, viéndose reflejado en un semejante. Es el yo, inicialmente otro. Lacan también aborda temas como el conflicto de Edipo y de Narciso, haciendo aportaciones bastante complejas.